A continuación hablaremos sobre la capacitancia. Empezaremos imaginándonos dos láminas conductoras de igual tamaño, es decir, que tienen igual área. Estas dos láminas conductoras se encuentran separadas una distancia d entre sí, y estas dos láminas las vamos a conectar a una diferencia de potencial. Entonces, lo que va a suceder con estas dos láminas es que, debido a que las dos láminas son conductoras, podemos asumir que los electrones tienen la facilidad de movimiento en toda la superficie en donde se encuentra el conductor. Por lo tanto, los electrones de la placa superior se van a ver atraídos por el potencial positivo hasta llegar a un punto de equilibrio, y entonces esta placa se cargará positivamente. Entonces va a existir un flujo instantáneo de carga de electrones de esta placa hacia el potencial positivo. Y en la placa inferior va a suceder lo contrario. Va a existir un flujo de electrones hacia la placa provenientes del potencial negativo, hasta que la placa superior alcance una carga positiva de más Q y la placa inferior una carga negativa menos Q. Es decir, que van a tener igual magnitud, solo que con signos contrarios. Al haberse cargado las placas, se crea un campo eléctrico uniforme en medio de ellas. Podemos observar que si nosotros aumentamos la diferencia de potencial, esto provocará un aumento en las cargas de las placas, y este aumento de cargas producirá un aumento de campo eléctrico. Por el contrario, si disminuimos la diferencia de potencial, disminuirá la carga entre las placas y por lo tanto disminuirá el campo eléctrico. Pero existe una cantidad que siempre permanece constante, es decir, que no depende de la diferencia de potencial a la cual sometamos las placas. Y esa característica depende únicamente de las características físicas de las láminas, es decir, de su área, su distancia de separación y del material que se encuentre en medio de ellas. En un principio podemos asumir que solo es aire. Pero entonces, esa cantidad, que no importa si nosotros elevamos el potencial y aumenta el campo eléctrico y aumenta la carga, la cantidad que siempre permanece constante se denomina como capacitancia. Y definimos la capacitancia como la carga que adquiere la placa positiva, porque la capacitancia siempre es una cantidad positiva, dividido la diferencia de potencial que tienen aplicada las placas. Sabemos que la densidad de carga superficial es igual a la carga dividido el área. Por lo tanto, tenemos que la carga es igual a la densidad de carga superficial por el área. Y la densidad de carga superficial es igual a la densidad de flujo eléctrico. Y nosotros conocemos que la densidad de flujo eléctrico es igual a la permitividad del medio multiplicado por el campo eléctrico. De esta manera tenemos que la carga es igual a la permitividad del medio por el campo eléctrico por el área. Por otro lado, la diferencia de potencial entre las placas es igual al campo eléctrico multiplicado por la distancia de separación de las placas. Sustituyendo estas dos ecuaciones en la ecuación de capacitancia,
tenemos que la capacitancia es igual a la permitividad del medio por el área dividido la distancia de separación entre las placas. Y acá claramente podemos observar que la capacitancia solamente depende de las características físicas de las placas. Y a esta capacidad que tienen los cuerpos de mantener una carga eléctrica es lo que conocemos como capacitancia.